Muy bien, has terminado tu boceto o tu line art y ha llegado el momento más esperado por todos, el momento de colorear. Pero ¿por dónde debería comenzar? ¿Hago el dibujo a color o lo hago a escalas de grises? ¿Cuál es mejor? ¿Qué diferencias hay entre estos métodos? ¿Cuál es más fácil? O incluso ¿cuál se aplica mejor a mi estilo? Si en algún momento te has hecho esta pregunta curiosa mientras has estado haciendo alguno de tus dibujos, pues estás en el video correcto, porque en este video te voy a enseñar las diferencias entre dibujar a color o dibujar en escala de grises. ¿Cuál es la diferencia entre esos métodos? ¿Cuál es más fácil y cuál se puede aplicar mejor a tu estilo? Así que de una vamos con el video. Primero que nada debo aclarar el por qué estoy haciendo este video. Este video lo hago precisamente porque a mí mismo me pasó que cuando estaba aprendiendo a colorear no sabía ni por dónde comenzar, ya inventaba cada cosa en cada dibujo era diferente y no tenía ningún estilo propio, no podía centrarme en un estilo fijo y intentaba muchos estilos de otros artistas, muchos métodos, y al final la mayoría no me sirvió, no se adaptaba a mi estilo o se me complicaba mucho y no sabía cómo hacerlo. Así que por ello estoy haciendo este video, para que a ustedes no se les haga tan complicado el momento de aprender a colorear y puedan encontrar ese método único para ustedes y puedan diferenciar cuál les beneficia más, cuál es más fácil y cuál les va a quedar mejor. Por lo tanto, en este video les voy a plantear estos dos métodos, lo que es la escala de grises y lo que es el color. En cuanto a color me refiero a dibujar o a colorear con el mismo color, utilizando la paleta, darle ese renderizado al dibujo a partir del color. Y la escala de grises se trata de darle ese renderizado al dibujo, pero sin pensar en el color y simplemente pensando en las luces y sombras. Por lo tanto, ya aquí este método tiene un plus por facilidad, porque facilita mucho al momento de trabajar con las sombras, ya que no tienes que preocuparte por los colores, ni la temperatura del color, ni el ambiente, ni nada. Simplemente tienes que centrarte en las sombras y las luces. Creo que los puntos más importantes del color de un dibujo. Por otro lado, el color suele ser más complicado. Es cierto que puede llegar a dar un resultado un poco más profesional, y dependiendo de cómo lo uses puede ayudarte más o menos al momento de colorear. Sin embargo, tiene esta característica de que para poder utilizar el color o hacer este render en color, debes de conocer por lo menos un poco de lo que es la teoría del color, porque no tienes que centrarte solamente en las sombras, sino ya tienes que centrarte en qué tipo de ambiente es, si es un ambiente oscuro, si es un ambiente con una tonalidad más azul o una tonalidad más roja. Ya ahí cambia mucho el espectro de cosas de las que tienes que preocuparte al momento de realizar tu dibujo, y puede que te complique las cosas al momento de colorear. Por ende, ya ahí damos un punto para lo que sería el dibujo en escala de grises. Sin embargo, no vamos a hablar mal de lo que sería el renderizado o el dibujo a color. ¿A qué me refiero? Que el dibujo a color también tiene sus pros, así como también tiene sus contras, que es un poco más complicado y tienes que tener cierta noción de lo que es la teoría del color. Pero cuando trabajamos desde la base con el color, podemos ya ir teniendo una idea de cómo se puede ir viendo el dibujo. Podemos jugar con diferentes aspectos que pueden dotar al dibujo de diferentes características especiales. Por ejemplo, podemos tratar con colores más saturados o podemos trabajar con diferentes gamas de colores e ir, como quien dice, ir jugando con ese método. Cosa que con la escala de grises no se puede, o por lo menos no se puede por completo, ya que primero te centras en las luces y sombras y ya luego le vas dando color. Pero cuando se trabaja a partir de eso, es como que más complicado darle más saturación a los colores. Hay que trabajar con diferentes capas luego, porque hay que brindarle color, saturación, tonalidades, y tiene como ese segundo paso de darle color. En cambio, con el color desde la base ya estás haciendo lo que es, como quien dice, el resultado final del dibujo, y puedes ir viendo ya lo que
va a ser el dibujo terminado. Muy bien, por otro lado, ahora, ¿en qué estilo recomiendo más cada uno de estos métodos? En el caso del dibujo anime, recomiendo más el dibujo o el coloreado a color desde la base. ¿Por qué? Porque el estilo anime tiene un coloreado muy simple, de una o dos o tres capas como mucho. Por lo tanto, si tu estilo es algo sencillo en cuanto al coloreado, tiene un coloreado sencillo, te recomiendo más el método del coloreado desde la base y el renderizado a través del color. Sin embargo, si te interesa mucho más lo que es un dibujo más tirando a un 3D, a un dibujo 3D, pues muy fácil, te recomiendo más el dibujo a partir de la escala de grises. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a centrarte más en darle esa tridimensionalidad al dibujo, dándole sombra, dándole luces, dándole contraluces o luces de rebote también, que se llama. Entonces te permite centrarte más en ese ámbito de darle un aspecto 3D al dibujo. Por ende, si tu estilo es un dibujo más animado y simple de color, pues quédate con el color. Si tu dibujo quieres ampliarlo a algo más profesional o a algo más 3D, por así decirlo, pues puedes intentar con el método de escala de grises. Sin embargo, no digo que para el estilo anime no funcione la escala de grises. Sí funciona, lo que pasa es que está un poco de más. Por ejemplo, hay dibujos o artistas que utilizan la escala de grises haciendo dibujos animes, que tienen un cierto sombreado, un difuminado, que no necesariamente tiene que ser completamente 3D, que sigue siendo un estilo anime, pero es un estilo anime como un poco más detallado, un poco más maquillado, más bonito. Por lo tanto, utilizar este método de escala de grises puede funcionar tanto para el estilo anime como para el estilo un poco más semi-realista. Sin embargo, si quieres meterte al dibujo realista con el método del coloreado o renderizado así a color desde la base, como ya he dicho, suele ser más complicado porque son muchas más las cosas las que hay que tener en mente al momento de colorear. Por lo tanto, si utilizas el método de escala de grises, te libras un montón de tener que estar jugando con los colores y ya simplemente te centras en luces y sombras. Ahora muy bien, hablemos un poco de lo que sería ese segundo paso para la escala de grises. Ese paso en el que le damos color, porque obviamente no vamos a dejar nuestros dibujos en escala de grises o en blanco y negro. A ver, si te gusta muy bien, pero no es la idea, ¿vale? Así que ese segundo paso es como que un contra en cuanto a la escala de grises, porque son más pasos. Así que ese segundo paso de darle color también hay que tenerlo en cuenta, porque una vez ya tenemos planteado lo que es el personaje, la tridimensionalidad, las luces, las sombras, el escenario, ahora hay que brindarle color. Ok, ahora en este aspecto entra el hecho de saber utilizar tu programa de dibujo, porque no todos los programas son iguales, por lo tanto las opciones no son las mismas. Son parecidas en muchos casos, pero suelen cambiar, así que en este caso debes saber utilizar capas, debes saber utilizar lo que es la capa de color, la capa de multiplicar, la capa de luces y sombras, las capas de saturación, la capa de luces de rebote y todo ese aspecto de cosas que en realidad no es muy complicado. Si sabes utilizar tu programa y ya llevas cierto tiempo dibujando en él, no debería de ser tan complicado. Sin embargo, es cierto que hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces afecta el resultado y no es lo mismo dibujar o hacer un dibujo en escala de grises y no saber darle color que hacer un dibujo a color que ya va a quedar así definitivamente. Porque en el caso de la escala de grises, si no sabes aplicarle bien el color a esos tonos grisáceos, el dibujo te puede quedar poco saturado, puede quedar feo o simple en cuanto al coloreado, porque tiene poca saturación, tiene poca luz. Entonces tienes que saber jugar con esas herramientas que te brinda el programa. Sin embargo, en el caso del coloreado es diferente, porque puedes aplicarlo tú mismo. A ver, con simplemente aplicar un poco de rojo en la mejilla ya sabes que va a aparecer rubor. Pero en el caso de la escala de grises es más complicado, porque no es simple el hecho de echarle color a la mejilla o echarle un rojo a la mejilla. Es que si le echas un rojo, ese rojo va a quedar poco saturado y va a quedar feo, no va a aparecer una piel sana, no va a quedar
no va a quedar natural. Por ende hay que saber utilizar este tipo de herramientas y hay que tener esto en cuenta al momento de realizar nuestros dibujos. Ahora muy bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el estilo que utilizo yo. Yo, depende del dibujo, puedo utilizar una escala de grises, como dependiendo del dibujo voy a usar un renderizado a color. ¿Por qué? Porque yo hago dibujos en estilo anime, como también suelo hacer dibujos de vez en cuando tirando más a un estilo semi-realista, donde cuando hago un dibujo de estilo semi-realista se me hace mucho más fácil realizar el dibujo a través de escala de grises que haciéndolo a color, porque me permite trabajar en esa tridimensionalidad que les comenté antes. Ahora, cuando trabajo con dibujos más tirando a estilo anime, me gusta trabajar directamente con el color, porque personalmente creo que ya le voy tomando práctica y se me hace mucho más fácil saltarme esa parte de tener que primero hacer la sombra y luego hacer lo que es el color. Es el hacerlo ya desde el inicio a color, porque no tengo que perder tanto tiempo. También cabe destacar que una vez ya tienes en cuenta lo que es la teoría del color, el hacer el renderizado a través del coloreado no es tan complicado. Dependiendo del dibujo, como les acabo de comentar, si es un dibujo estilo anime no va a ser tan complicado hacerle un render a color. Ahora, si es un estilo semi-realista que qué sé yo, tienes muchos más aspectos, iluminación de fondo y todo eso, sí va a verse mucho más afectado en cuanto al color y va a ser mucho más complicado darle ese toque semi-realista con el color. Por lo menos otro aspecto que logro con la escala de grises en mis dibujos semi-realistas es el hecho de poder integrarlos al escenario, porque una vez ya tú tienes todas tus sombras definidas, es mucho más fácil darle color a esas sombras y que se vea un poco más intensa la luz y la sombra del mismo. Ahora, cuando trabajo con colores, es como que el personaje está hecho está hecho de diferente estilo que el fondo, no termina de calar bien el fondo con el personaje y es algo que me termina molestando bastante. Por ende, yo suelo utilizar ambos métodos, que es algo que también les recomiendo. A ver, si no se sienten bien por completo con uno, pueden utilizar ambos, no hay ningún problema. Al final ambas son herramientas que podemos utilizar y que dependiendo del caso nos va a servir más una que la otra. Ahora volvamos un poco a lo que es la complicación de dibujar en color. A ver, ¿qué pasa? Que cuando hacemos las sombras de un dibujo a color no es simplemente darle más oscuridad al mismo color, no se trata de eso. Cuando hablamos de teoría del color, tenemos que tener en cuenta tonalidad, temperatura del color y el espacio o el ambiente en el que está el dibujo, porque no es simplemente darle más oscuridad al color para hacer las sombras, no, porque no se trata de eso. Se trata de que las sombras también tienen su saturación, que existen las luces de rebote y esas luces también tienen su saturación. La piel, cuando le pega la luz de frente, no sigue siendo color piel, sino tiene más un color más rojo, más carne viva. Por lo tanto, son muchas cosas que hay que tener en cuenta y que hay que aprender a lo largo del tiempo, que no se aprende de un día para otro, por lo que es un aspecto complicado del renderizado a color. Por ende, si aún no te sientes completamente seguro renderizando a color, pues no te preocupes, utiliza el método de escala de grises y ya luego que ya domines la teoría del color y todo eso, ya puedes utilizarlo. Ahora, un aspecto también bueno que tiene la escala de grises es que al momento de que ya tú tienes todas tus sombras listas y trabajadas, es mucho más fácil comprender el color. ¿Por qué? Porque cuando tú le das color a través de una capa, específicamente de color, a una capa en gris, vas a ver que el color va a seguir siendo súper apagado, poco saturado y poco natural. Se ve como la piel de un zombie o qué sé yo, cuando intentas dibujar una piel. Pero te das de cuenta de que para eso existen diferentes tipos de capas. Está la capa de saturación, está la capa de multiplicar, está la capa de luces, está la capa... Toda esa cantidad de capas las puedes utilizar para ir jugando con el resultado de tu dibujo. Y te das de cuenta de que el color es algo mucho más complicado, pero al mismo tiempo lo vas comprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con multiplicar, no simplemente hace más oscuro el dibujo, sino que lo hace más saturado, más, por ejemplo, si es un color piel, lo hace más anaranjado, no es el mismo color, va cambiando poco a poco. Las luces, si le
Si dibujas sobre una piel con la capa de luz o añadir brillo, esta capa de piel se volverá mucho más roja o blanquecina también. Y en el caso de la saturación, te das cuenta de que el cuerpo necesita saturación, al menos de que sea un objeto inanimado. Pero bueno, espero les haya gustado el video y si así ha sido, dejen su like y su comentario para apoyar el canal. Una vez más, muchas gracias por quedarte hasta el final del video y verlo completo. Esto ayuda mucho a que el algoritmo de YouTube posicione el canal. Y también te invito a unirte a nuestra comunidad de Discord, donde también podremos discutir este tema o otros temas mucho más a fondo. Y por qué no, también está el plus de rodearte de gente que también le gusta el dibujo como a ti. Así que sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video y hasta la próxima. Chao.